tema de la fuerza electrostática o la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, esta ley nos dice cómo es la interacción entre dos cargas puntuales, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos una carga Q1 separada a una distancia de otra carga Q2. ¿No? Entonces queremos saber cuál es la interacción entre esas dos cargas, o sea, cuál es la fuerza eléctrica entre esas dos cargas, ¿no? Entonces la ley de Coulomb nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre esas dos cargas es proporcional a la magnitud de las cargas entre el cuadrado de la distancia que las separa. La magnitud de esta fuerza la podemos escribir entonces como la fuerza eléctrica entre la carga 1 producida por la carga 2 como una constante de proporcionalidad por la magnitud de las cargas entre la distancia que la separa al cuadrado de la distancia, ¿no? Esta constante de proporcionalidad se llama la constante de Coulomb y está definida como 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿no? Donde el epsilon 0 es la permitividad del medio en el vacío, ¿no? Entonces la constante de Coulomb tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ese es el valor de la constante de proporcionalidad. Entonces aquí lo que tenemos es una expresión que nos dice el tamaño de la fuerza o la magnitud de la fuerza que está entre esas dos cargas, ¿no? O sea, cuál es la fuerza que produce en Q1, Q2 o la fuerza que produce Q2 por Q1. Pero nos hace falta saber, ¿no?, cuál sería el sentido, la dirección de esa fuerza eléctrica, ¿no? Y una forma de expresar más general la fuerza eléctrica puede ser usando algunas propiedades vectoriales, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que si tenemos cualquier vector, este vector lo podemos expresar como la magnitud del vector por un vector unitario en la dirección de ese vector, ¿no?, que nos da la dirección del vector. De este modo, nosotros podríamos escribir que la fuerza eléctrica, su expresión vectorial, debería de ser por la magnitud de la fuerza eléctrica por un vector unitario que nos dice la dirección de la fuerza. Y esta expresión no es nada más ni nada menos que la fuerza en Q1 producida por Q2 va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la magnitud de las fuerzas entre el cuadrado de la distancia que las separa por un vector unitario en la dirección de la fuerza. Entonces aquí ya podemos conocer nosotros tanto el tamaño de la fuerza como la dirección a donde se dirige esa fuerza. Entonces esa dirección va a depender de la configuración de cargas que tengamos nosotros. Por ejemplo, en este caso que tenemos dos cargas puntuales, una Q1 separada a una distancia R por Q2, va a depender aquí también de cómo son esas fuerzas, ¿no? Entonces sabemos que si Q1 es positiva y Q2 es negativa, pues ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esa interacción? Pues se van a atraer entre sí, ¿no? Entonces las fuerzas van a tener una dirección de atracción, o sea, van a estar dirigidas hacia este sentido, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que la fuerza en Q1 debido a Q2 va a tener esta dirección, y la fuerza en Q2
debido a Q1, pues va a tener esta dirección. En cambio, si tenemos que Q1 es positiva y Q2 también es positiva, pues ¿qué vamos a tener ahora? Que las cargas se van a repeler, ¿no? Entonces la dirección de las fuerzas ya no van a estar en esta dirección, sino que van a cambiar. Ahora nuestra fuerza va a tener esta dirección y nuestra fuerza en Q2 pues igual, ¿no? Va a tener esta dirección. Entonces aquí nuestra fuerza en Q1 debido a Q2 va a tener esta dirección igual en este caso, ¿no? Entonces tenemos que, dependiendo de la configuración de cargas que vayamos a estudiar, pues ahí vamos a considerar en cada una de las cargas va a tener un efecto debido a las demás cargas, ¿no? Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Entonces este problema lo sacamos del Szymanski, del volumen 2, que es uno de los problemas sugeridos, ¿no? Son los problemas impares que se sugieren, que nos dice que dos esferas idénticas de masa m se cuelgan de un hilo de seda de longitud L. Cada esfera tiene la misma carga, por lo que Q1 o Q2 va a ser igual a Q. El radio de cada esfera es muy pequeño en comparación con la distancia entre ellos, por lo que estas se pueden considerar como unas cargas puntuales. Básicamente nos dice que encontremos una expresión matemática para la separación de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a dibujar el problema que nos dice que existen dos cargas puntuales que cuelgan de un hilo de seda de longitud L, ¿no? Entonces vamos a poner que aquí va a estar nuestra carga, que va a tener una masa m, y nuestra otra carga va a estar aquí, que va a ser m también, ¿no? Y las dos tienen una carga positiva. Y esta que cuelgan, pues en la vertical van a formar un angulito, van a formar un ángulo θ con respecto a la vertical, ¿no? Donde la longitud del hilo de seda pues es L, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ver es cuáles son las fuerzas que están interactuando entre cada una de las partículas, entre cada una de las cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros le damos un zoom a esto, poner una lupa, pues vamos a ver que en la carga que está aquí, ¿qué va a estar pasando? ¿no? ¿Qué interactúa en esta carga? Podemos tener que hay una carga, debido a las cargas positivas, hay una fuerza de repulsión, ¿no? Que va a estar dirigida hacia este sentido, que podemos expresar como la fuerza en 1 producida por 2. Vamos a ponerle Q1 y Q2, ¿no? Ya sabemos que son iguales, pero para identificarles, ¿no? Y además vamos a tener que esta carga va a experimentar una fuerza dirigida hacia abajo, que va a ser igual a mg, y va a experimentar también otra fuerza que va a estar producida por el hilo en el que está colgando, ¿no? Que esta va a ser la tensión del hilo debido a la carga que la sostiene. Y estas dos fuerzas pues igual la siente la otra carga, ¿no? No más que aquí la fuerza que esta siente pues va a estar dirigida hasta en este sentido, ¿no? Va a ser la fuerza en 2 producida en 1, y también va a sentir la fuerza mg, y también va a tener una tensión.
¿no? Esas son lo que interactúa en cada una de las cargas, ¿no? Entonces el problema nos dice que el sistema está en equilibrio, ¿no? Porque tenemos que encontrar la distancia de equilibrio, una expresión para la distancia, para la separación de equilibrio, ¿no? Que viene siendo esta, ¿no? Entonces tenemos nosotros que si el sistema está en equilibrio, entonces la sumatoria de todas las fuerzas debe de ser igual a cero, ¿no? ¿Sí? Esto que implica que las sumatorias en X debe ser igual a 0 y las sumatorias en Y también deben ser igual a 0. O sea, las componentes de las fuerzas en X deben ser igual a las componentes de la fuerza en Y estas deben ser igual a 0 para que nuestro sistema esté en equilibrio. Entonces aquí debemos de considerar que la magnitud de la fuerza eléctrica en 1 producida por 2 va a ser igual a la magnitud de la fuerza en 2 producida por 1. ¿Sí? La magnitud. La dirección ya vimos que es diferente, ¿no? Entonces de este modo pues vamos a calcular o a expresar las fuerzas tanto en X, en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces vamos a ver. Tenemos nuestra carga que cuelga de un hilo una fuerza eléctrica que va en esa dirección y una tensión que va en esa dirección, ¿no? Entonces en nuestra X aquí va a ser un ángulo θ. Entonces en nuestro eje X vamos a ponerlo así, bueno, para no confundirnos lo dibujamos de otro. Entonces aquí por ejemplo las sumatorias de las fuerzas en X va a ser igual a la fuerza de tensión, que la podemos calcular debido a que conocemos el ángulo, o sea, se supone que debemos de conocer el ángulo que está aquí. Entonces esta fuerza de tensión nos la podemos expresar como T por el seno de θ. Y otra fuerza que interactúa en X pues es la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces vamos a tener menos la fuerza eléctrica. Esta sumatoria pues dijimos que debe estar igual a 0. Ahora vamos a tomar las fuerzas en Y, ¿no? Entonces las fuerzas en Y pues tenemos que viene siendo una componente de la tensión va a estar también en Y, que esa va a ser T por el coseno de θ menos mg igual a 0. Entonces de aquí nosotros podemos encontrar una expresión para la fuerza eléctrica, ¿no? O sea, despejamos la fuerza eléctrica que nos va a decir que va a ser igual a T por el seno de θ. Y de aquí tenemos una expresión para la tensión, para el término T, que va a ser mg entre el coseno de θ. Entonces sustituimos 2 en 1 y vamos a tener que la fuerza eléctrica va a ser igual a mg por el seno de θ entre el coseno de θ. Y sabemos que el seno entre coseno es la tangente de θ, entonces nos va a quedar
tangente teta. Ahora vamos a considerar lo que viene siendo la magnitud de la fuerza eléctrica, que nos dice que la fuerza eléctrica tenemos que es igual a la constante de Coulomb por Q1 Q2 entre la distancia que entre el cuadrado de la distancia que los separa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que esta expresión va a ser igual a mg por la tangente de teta. ¿Sí? Y el problema nos dice que si nosotros consideramos que el ángulo es muy pequeño, entonces la tangente de teta es igual al seno de teta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que el seno de teta va a ser igual a d entre 2L. Si no sabes o no ves dónde está este resultado, déjame en los comentarios. Vamos a tener que K1 K por Q1 por Q2 entre d al cuadrado va a ser igual a mg por, ya dijimos que la tangente va a ser igual al seno, pero el seno lo podemos expresar de esta manera, entonces nos va a quedar entre por d entre 2L. Ahora aquí, si despejamos la d, nos va a quedar que la d va a ser igual, va a ser al cubo, entonces va a ser igual a 2L por Q1 por Q2 entre mg, ¿no? Entonces la expresión nos va a quedar las cargas son iguales, entonces vamos a tener que va a ser, y considerando que la K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, entonces nos va a quedar aquí L por Q al cuadrado. Este 2 se va con un 2 de aquí, entonces nos queda 2 por pi sobre epsilon 0 por mg. Y esta es una expresión. Esa vendría siendo la distancia de equilibrio entre las dos cargas. Ahora vamos a ver a otro problema, ¿no? Que es similar, pero pues es para entender más el problema, ¿no? Este problema dice que dos esferas pequeñas de masa m igual a 15 gramos cuelgan de un hilo de seda de longitud L igual a 1.20 metros de un punto común. Cuando se les proporciona a las esferas cantidades iguales de carga negativas, de modo que Q1, Q2 es igual a Q. Cada hilo cuelga a un ángulo de 25 grados respecto a la vertical. Dibuje un diagrama que muestre las fuerzas sobre cada carga y hallar la magnitud de la carga Q. Bueno, el diagrama es similar al que hicimos en el problema anterior, pero vamos a volverlo a repasar, ¿no? Entonces tenemos que las cargas cuelgan de un hilo y estos producen un ángulo en la vertical, un ángulo teta, que en este caso es 25, ¿no?
estas cargas, partículas, experimentan una fuerza de repulsión porque son cargas iguales, ¿no? Se va a tener una fuerza eléctrica en esta dirección y esta carga va a tener una fuerza eléctrica en esta dirección, ¿no? Y ambas cargas van a experimentar una fuerza mg dirigida hacia abajo, y también van a experimentar una fuerza producida por el hilo, que es la tensión y se denota con la letra T. Ese sería nuestro diagrama de fuerzas. Ahora nos dice también que hallemos la magnitud de la carga Q. En el problema anterior vimos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ¿no? Y encontramos esta expresión, ¿no? Y de aquí llegamos a esta, ¿no? A 1 y 2. ¿Sí? De este modo la fuerza eléctrica nos quedaba de esta manera, ¿no? Que la fuerza eléctrica nos quedaba como mg por la tangente de θ. Entonces, sabiendo eso, vamos a expresar nosotros que nuestra fuerza eléctrica, debido al problema anterior, tenemos que nuestra fuerza eléctrica es mg por la tangente de θ. Pero además sabemos que la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a la constante de proporcionalidad Q1, Q2 entre la distancia al cuadrado que la separa. ¿Sí? Entonces, como las cargas son iguales, vamos a obtener entonces que esta expresión se va a reducir a esta otra. Entonces, de aquí vamos a tener que la constante de proporcionalidad por el cuadrado de las cargas entre el cuadrado de la distancia va a ser igual a mg por la tangente de θ. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos obtener el inciso B, que dice hay una magnitud de la fuerza Q. Entonces despejamos Q de aquí y nos va a quedar que Q al cuadrado va a ser igual a D al cuadrado sobre la constante de proporcionalidad por mg por la tangente de θ. Pero aquí hay un dato importante. A nosotros el problema no nos da un valor de D, ¿no? Nos da el valor de la longitud del hilo donde cuelgan las cuerdas, y nos da el valor del ángulo que forma con respecto a la vertical. ¿No? O sea, pero no nos da esa distancia de. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues igual que en el caso anterior, nosotros en el caso anterior vimos esta expresión, ¿no? Entonces, retomando esa igualdad, pues podemos escribir entonces que si el seno de θ es igual a D entre 2L, entonces la D va a ser igual a 2L por el seno de θ. ¿Sí? Y entonces aquí ya tenemos, ya sustituyendo todos los valores en la expresión esta, vamos a tener entonces que la magnitud de la fuerza Q cuadrada va a ser igual a
2L por el seno de teta al cuadrado entre la constante de proporcionalidad o la constante de Coulomb mg por la tangente de teta, ¿no? Esta sería nuestra magnitud al cuadrado de la carga Q. Entonces, otra forma de escribirla pues sería, o quitando el exponente nos va a quedar 2L por el seno de teta al cuadrado entre K por mg por la tangente de teta. Esto es a la 1/2, ¿no? Entonces sería nuestra expresión para la magnitud de la carga Q. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un tercer problema, ¿no? Que también es uno de los problemas sugeridos en el volumen 2 del CERSA más que en la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, el problema nos dice que se colocan tres cargas puntuales idénticas Q en tres vértices de un cuadrado del lado L. Hay la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre una carga puntual menos 3Q situada en el centro del cuadrado. Entonces vamos a hacer el inciso A primero. Entonces nos dice que nosotros podemos colocar las cargas puntuales en cualquiera de los vértices, ¿no? Entonces vamos a colocar de esta manera, vamos a nombrarlas por ahorita: Q1, Q2, Q3, ¿no? Y colocamos la carga menos 3Q, que la vamos a nombrar como por ahorita Q0, ¿no? Igual a menos 3Q. Entonces la colocamos en el centro del cuadrado, ¿no? Y ¿qué vamos a tener aquí? O sea, tenemos que en cada uno de los vértices las cargas son opuestas a la carga puntual colocada en el centro del cuadrado, ¿no? Entonces esto quiere decir que las fuerzas se van a atraer, ¿no? Y por lo tanto va a haber una fuerza en esta dirección, va a haber otra fuerza en esta dirección y va a haber otra fuerza en esta dirección. ¿Cómo son esas fuerzas? Pues esta fuerza, que vamos a hacerlo un poco más grande esto, esta fuerza va a ser el vector de fuerza en 0 producida por la carga Q1, ¿no? Y esta va a ser la fuerza eléctrica de 0 producida por Q3, y esta va a ser la fuerza eléctrica de Q0 producida por Q2, ¿no? Sí, aquí tenemos una cosa, hay que considerar una cosa muy importante, que la fuerza eléctrica, ¿no?, de 0 producida por 1 debido a 1, la magnitud de esa fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza eléctrica de 0 debido a 3, ¿no? Pero estas fuerzas tienen sentidos opuestos, ¿no? Tienen sentidos opuestos, entonces por lo tanto la suma de la fuerza 0 debido a 1 más la fuerza vector de 0 debido a 3 va a ser igual a 0. O sea, esas dos fuerzas se van a cancelar, ¿no? Y solamente nos va a quedar la fuerza de 0 debido a 2, que va a estar en esta dirección.
Entonces solamente nos va a quedar esa fuerza, ¿no? Debido a que las fuerzas F en 0 debido a 1 y la fuerza eléctrica de 0 debido a 3 tienen la misma magnitud pero con direcciones opuestas. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza que nos queda. Entonces aquí tenemos, pues igual dibujamos otra vez el cuadrado, la configuración de cargas. Recordamos que el cuadrado tiene el lado L. ¿Sí? Entonces la magnitud de la fuerza de la carga Q0 debido a 2 va a estar dada como la constante de Coulomb por la magnitud de las fuerzas Q0 y Q2 entre la distancia que los separa. ¿Cuál es esa distancia que los separa? Pues aquí tenemos, si lo dibujamos por separado, esta va a ser la distancia que nos separa, y estos lados pues ya dijimos que valen L sobre 2. ¿Sí? Entonces por el teorema de Pitágoras, la D cuadrada va a ser igual a L sobre 2 al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? Pues va a ser 2 veces L sobre 2 al cuadrado, que esto es igual a L cuadrada sobre 2. ¿Sí? Entonces la magnitud de la fuerza de la carga Q0 debido a 2 va a ser igual a la constante de Coulomb por la magnitud de las cargas, ¿no? Que aquí tenemos que va a ser Q0 es menos 3, pero como es magnitud nos va a quedar 3 por Q, y la Q2 es Q, entonces nos va a quedar Q cuadrada entre L cuadrada sobre 2. Por la ley de la tortilla vamos a tener que esta fuerza, la magnitud de esta fuerza nos va a quedar de esta forma: 6 por Q al cuadrado entre L al cuadrado. Entonces esa es la magnitud de la fuerza eléctrica cuando nosotros colocamos la carga puntual en el centro del cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el inciso B. Y el inciso B nos dice que coloquemos la carga puntual en el vértice en donde no hay carga, ¿no? Entonces aquí va, la configuración que vamos a tener va a ser Q1, Q2, Q3, y esta va a ser nuestra Q0. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Pues igual que en el caso anterior, la carga que estamos colocando es de signo opuesto a las cargas que están en los vértices. Entonces las fuerzas, o la dirección de las fuerzas, o el vector de fuerzas va a estar va a tener una fuerza en esta dirección, que esta va a ser el vector de la fuerza eléctrica de la carga Q0 debido a 1. Esta va a ser el vector de fuerza eléctrica de Q0 debido a 3, y esta va a ser la fuerza, el vector de fuerza de Q0 debido a 2. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí tenemos que hacer la suma vectorial, ¿no? De esta y de esta, para después sumarla con esta que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que podemos llamar f de 1, 3 igual
a f de 0,1 más f de 0,3. ¿Sí? En donde tenemos aquí que esta solamente tiene un componente, la fuerza de 0 debido a 1 solamente tiene componente en x, y la fuerza de la Q0 debido a la carga 3 solo tiene componentes en y. Entonces podemos escribir que la magnitud de la fuerza 1,3 va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x de 1,3 al cuadrado más la componente en y de 1,3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ese 1,3 va a estar colocado en esta posición, va a ser f de 1,3. Entonces aquí vamos a tener que nuestra magnitud del vector 1,3 pues va a ser igual a la raíz cuadrada de f, la componente en x, que la componente en x dijimos que es f de 0,1, ¿no? Entonces que la componente en x de este vector va a ser la fuerza de la Q0 debido a 1, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que va a ser la raíz, sustituyendo los valores, va a ser la raíz de k por, va a ser k, la constante de Coulomb, por Q0, Q1 entre L al cuadrado, que esto es al cuadrado, más la constante de Coulomb, Q0, Q3 entre L cuadrado, esto todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sustituyendo la magnitud de las cargas, nos va a quedar que la magnitud de f de 1,3 va a ser igual a la raíz de k cuadrada, bueno, vamos a ponerlo así, de k por 3q cuadrada entre l cuadrada al cuadrado, más 3 por q cuadrada entre l cuadrado. Entonces tenemos que, ya habíamos dicho que las magnitudes son iguales, entonces la magnitud de f subíndice 1,3 va a ser igual a, esto aquí nomás se van a cancelar los cuadrados y nos va a quedar solamente, como son iguales, nos va a quedar k por raíz de 2 q cuadrada entre l al cuadrado. ¿Sí? Entonces así nos va a quedar la magnitud de f de subíndice 1,3, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular el otro vector, que es la fuerza de la carga 0 debido a 2. Entonces la magnitud de la fuerza de Q0 debido a 2 va a ser igual pues a la constante de Coulomb por las magnitudes de las fuerzas, que viene siendo 3q cuadrada entre la distancia al cuadrado. Pero ahora esta distancia, ¿cuál va a ser? Pues vamos a ponerla por separado y vamos a tener que esta es nuestra Q0, Q2 y estos van a ser L y L. Igual, por el teorema de Pitágoras, vamos a tener que nuestra d cuadrada va a ser igual a que L cuadrada más L cuadrada, esto es igual a 2L al cuadrado. Sustituyendo en la magnitud de la fuerza, nos va a quedar que esto va a tener esta expresión, 3q cuadrada entre 2L al cuadrado.
Esa es nuestra magnitud de la fuerza eléctrica en Q0 debido a Q2. Entonces, ahora ¿qué nos queda por hacer? Pues nos pide la fuerza neta, ¿no? Entonces la fuerza neta va a ser la suma, va a ser igual a la suma de F de 1,3 más la fuerza eléctrica de la carga 0 debido a 2, y eso va a ser que, pues sustituyendo, nos queda K3 por raíz de 2 cuadrado entre L al cuadrado más K3 por el cuadrado entre 2L al cuadrado. Y aquí vamos a tener que nos va a quedar K cuadrada 3 la constante de Coulomb por 3 Q cuadrado entre L cuadrado por raíz de 2 más 1/2. Y esa es nuestra fuerza neta en esta configuración de cargas, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Espero que con esos tres problemas o tres ejemplos que hemos realizado aquí haya quedado claro lo que viene siendo la fuerza eléctrica, ¿no? Cómo tomar en cuenta para resolver ese tipo de problemas. Bueno, eso es todo. No olviden suscribirse y si les gustó, denle like.